Bienvenidos una vez más a mi canal, donde desmenuzamos todo el salseo del mundo de las series y celebridades turcas. Y hoy, amigos, tenemos un tema jugoso, un tema que nos ha tenido a todos pegados a la pantalla, buscando cada detalle, cada pista, cada guiño. Hoy vamos a hablar de Boda a la vista. Exacto, la reacción divertida a los rumores de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. ¿Están listos para el drama, para las especulaciones y sobre todo para las risas? Porque créanme, la situación es, como dirían los turcos, asterisco comic asterisco. Antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de rumores y de suposiciones, quiero pedirles algo rapidito. Si son nuevos por aquí, si les gusta el mundo de las series turcas, los chismes de las celebridades y quieren estar al día con todo lo que pasa, no duden en suscribirse al canal. Es gratis. Y así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos sobre sus actores y actrices favoritos. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. Ya saben, la campanita para que YouTube les avise cuando subimos un nuevo vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, arrancamos. Verán, todo comenzó como suele pasar en este fascinante universo del entretenimiento, con la magia de Internet y la velocidad con la que se propagan los rumores. La chispa, esa que enciende la mecha del salseo, saltó como suele ser, de una foto, de un comentario, de una publicación en redes sociales. Ya saben, el algoritmo de Instagram, Twitter y TikTok es un experto en detectar las tendencias, las obsesiones y, por supuesto, las posibles noticias que harán arder el Internet. En este caso, el detonante fueron una serie de señales sutiles, interpretadas con la lupa del fan obsesionado y la imaginación desbordada. Empezaron a circular rumores sobre un posible nuevo proyecto profesional entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül. La idea por sí sola ya era suficiente para generar entusiasmo. ¿Por qué? Pues porque la química entre ellos es innegablemente palpable. Han trabajado juntos en el pasado y la serie Karasevda, donde interpretaron a Kemal y Anian, respectivamente, es un clásico de la televisión turca y un fenómeno global. La gente los adora como pareja de ficción, y el solo pensamiento de verlos juntos de nuevo en la pantalla, en una nueva historia de amor, nos emocionaba a todos. Era como revivir la magia, la pasión, el drama que nos cautivó en su momento. Era, en resumen, una promesa de buen entretenimiento. Pero, oh sorpresa, algunos de los fans más avispados, los más detallistas, los que tienen el ojo entrenado para captar las sutilezas de las interacciones en redes, empezaron a leer entre líneas algo más que una simple colaboración profesional. Empezaron a interpretar las publicaciones como algo más que una simple promoción de un proyecto laboral. Los más atrevidos y, seamos sinceros, los más soñadores, comenzaron a hablar de una posible relación amorosa, incluso, de un matrimonio inminente. Boda a la vista. Decían con la emoción que solo el chisme puede generar. Boda a la vista. Empezaron a surgir teorías elaboradas, a analizar cada like, cada comentario, cada mirada que se cruzaban en las fotos o en los vídeos, con la minuciosidad de un investigador forense. El análisis de las redes sociales se convirtió en el deporte nacional. Cada foto, cada historia, cada vídeo era una pista, una pieza del rompecabezas. ¿Se seguían en Instagram? ¿Se comentaban las publicaciones? ¿Se dedicaban emojis sugestivos? Cada detalle, por pequeño que fuera, era analizado con lupa. Las especulaciones se multiplicaban y los foros y las redes sociales ardían en debates apasionados. Y claro, como buenos amantes del chisme que somos, todos nos enganchamos. ¿Quién no se siente atraído por un buen misterio, por una historia de amor prohibido, por el drama que solo las celebridades pueden ofrecer? Era como ver una telenovela en tiempo real, con todos los ingredientes que la hacen adictiva: amor, intriga, pasión, y por supuesto, un toque de escándalo. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es realmente posible que Burak Özçivit, el famoso actor turco que está felizmente casado con Fariye Evcen, una de las actrices más queridas de Turquía, y con quien tiene dos hermosos hijos, Karan y Kerem, y quien es conocido por su profesionalismo y su amor por su familia, y Neslihan Atagül, quien también está casada con el también actor Kadir Doğulu, con quien tiene una relación estable y duradera, y que es muy admirada por su talento y su elegancia, estén considerando romper sus matrimonios? ¿Para estar juntos? Hay la vida de las celebridades. Una vida llena de glamour, de fama, de viajes, de oportunidades, pero también una vida expuesta, vigilada, donde la intimidad se convierte en un bien escaso. Una vida donde un rumor, una especulación, puede cambiarlo todo en cuestión de horas.
La pregunta obviamente era crucial, ¿podía ser verdad? ¿Era posible que dos personas, aparentemente felices en sus relaciones, estuvieran dispuestas a arriesgarlo todo por un nuevo amor? La respuesta, por supuesto, la sabían solo ellos, pero la especulación era inevitable y la intriga, innegable. La reacción de los fans, como era de esperar, fue espectacular. Fue un verdadero despliegue de emociones, desde el entusiasmo desbordado hasta el desconcierto total. Hubo de todo, desde los que se emocionaron hasta la estratosfera, imaginando la pareja perfecta, la pareja soñada, una nueva historia de amor digna de una novela turca, pasando por los que se quedaron en shock sin saber qué pensar, y que se negaban a creer en la posibilidad de una traición, hasta los que con el sentido del humor turco a flor de piel, empezaron a hacer memes y chistes sobre la situación. El mundo de las redes sociales se convirtió en un hervidero de opiniones, de teorías, de análisis, de debates apasionados. Los fans, divididos entre la emoción y la incredulidad, se expresaron de todas las formas posibles. Algunos, los más románticos, se aferraban a la idea de un amor verdadero, de una conexión especial que trascendía cualquier barrera. Imaginaban una historia de amor digna de Hollywood, con persecuciones, reconciliaciones y un final feliz. Se imaginaban a Burak y Neslihan como la pareja perfecta, como el ejemplo de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Otros, los más escépticos, se negaban a creer en la posibilidad de una infidelidad. Defendían la integridad de sus matrimonios, y acusaban a los medios y a las redes sociales de inventar historias para generar clics y atención. Para ellos los rumores eran infundados, y solo buscaban dañar la imagen de los actores. Y no faltaron los que, con el sentido del humor turco a flor de piel, encontraron en la situación un motivo para reír y para relajar la tensión. Crearon memes, chistes, parodias y demostraron que el humor es el mejor aliado para afrontar cualquier drama. Y aquí es donde entra la parte más divertida. Porque los turcos, amigos, tienen un sentido del humor muy peculiar, muy sarcástico, muy genial. Los memes inundaron las redes sociales, convirtiendo la supuesta noticia en un fenómeno de entretenimiento. El ingenio turco, conocido por su capacidad de reírse de sí mismos y de las situaciones más absurdas, se desplegó en todo su esplendor. Vimos imágenes de Burak y Neslihan transformados en novios, montajes con fotos de sus respectivas parejas, con caras de sorpresa y de incredulidad, y hasta chistes sobre cómo el rumor había arruinado el día de San Valentín para algunos. Fue un festival de creatividad. Un desfile de ingenio y de sarcasmo. Uno de los memes más populares, por ejemplo, mostraba a Burak y Neslihan vestidos de novios, con la leyenda, «Nos casamos en secreto, sorpresa». Este meme, que jugaba con la idea de una boda clandestina, se viralizó rápidamente, generando risas y comentarios por doquier. Otro meme mostraba a las esposas de ambos, Fariye Evcen y Kadir Doğulu, con caras de resignación y de sorpresa. La imagen, que combinaba el humor con la empatía, reflejaba la incredulidad y la sorpresa ante los rumores. Y no faltaron los chistes sobre la reacción de los fans al enterarse de la noticia. ¿Cómo reaccioné cuando me enteré de la noticia?, decía un meme con la imagen de una persona con la boca abierta y los ojos desorbitados. O yo tratando de descifrar si es verdad o no, con una imagen de alguien intentando resolver un enigma. El ingenio de los fans, combinado con la habilidad para crear contenido viral, transformó la situación en un auténtico espectáculo. El humor, en este caso, no solo sirvió para aliviar la tensión, sino también para crear una conexión entre los fans y los actores. Pero lo más interesante, sin duda, fue la reacción de los propios implicados. Burak y Neslihan, como era de esperar, no se quedaron callados. Eligieron el camino de la diplomacia, de la prudencia y sobre todo, del humor, y respondieron a los rumores de una forma que sinceramente nos encantó. Supieron manejar la situación con elegancia y con sentido del humor, y demostraron que en el mundo de las celebridades, la madurez es un activo muy valioso. Publicaron fotos juntos en plan amigos en momentos de trabajo, dejando claro que entre ellos solo hay una gran amistad y una profunda profesionalidad. En las fotos se mostraban sonrientes, relajados y cómplices, dejando claro que entre ellos no había nada más que una relación laboral y una amistad forjada a través del tiempo. Además, hicieron comentarios divertidos en entrevistas, bromeando sobre la situación y restándole importancia a las especulaciones. En lugar de enfadarse o de negar rotundamente los rumores, optaron por tomárselo con humor, lo que les ganó el cariño y el respeto de sus fans. En una entrevista, por ejemplo, Burak dijo: «Estamos acostumbrados a este tipo de rumores.
La gente siempre busca algo más, pero la realidad es que somos amigos y compañeros de trabajo. Y Neslian añadió, nos reímos mucho de todo esto. No hay nada que esconder. La verdad es que la forma en que manejaron la situación fue admirable. Demostraron madurez, respeto y sobre todo, sentido del humor. Y eso, amigos, es algo que se agradece. Porque al final lo importante es que ellos se encuentren bien, que estén felices con sus respectivas parejas, y que sigan regalándonos su talento en la pantalla. Este episodio nos recuerda una vez más lo locos y fascinantes que son el mundo de las celebridades y el de las redes sociales. En cuestión de horas, un rumor puede convertirse en una noticia mundial, y las reacciones de los fans pueden ser impredecibles. Pero también nos demuestra que el humor es el mejor aliado para superar cualquier situación, por muy dramática que parezca. Y los turcos, en eso, son unos maestros. Saben cómo reírse de sí mismos, cómo tomarse las cosas con calma, y cómo convertir cualquier situación en una oportunidad para el entretenimiento. En cuanto a las posibles bodas. Bueno, dejemos que el tiempo nos lo diga. Quizás en el futuro los veamos juntos en un proyecto profesional que nos emocione a todos. O tal vez no, y solo quede el recuerdo de este divertido rumor que nos hizo reír y fantasear. Lo importante es disfrutar del camino, de las series, de los actores, y de todo el salseo que nos regala el mundo del entretenimiento. Y bueno, ya llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis de los rumores sobre Burak y Neslian, y que se hayan divertido tanto como yo al investigar y comentar sobre este tema. La verdad es que me encanta este tipo de contenido, donde podemos reírnos un poco, analizar las situaciones y sobre todo conectar con ustedes. Así que para resumir, los rumores de boda entre Burak y Neslian fueron una tormenta en un vaso de agua alimentada por la imaginación y el entusiasmo de los fans. La reacción fue divertida, llena de humor y de creatividad. Y lo más importante, los implicados supieron manejar la situación con madurez y con una sonrisa. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan de todo este asunto? ¿Creen que algún día los veremos juntos en una nueva serie? ¿Cuál fue su meme favorito? ¿Qué es lo que más les gusta de las series turcas? ¿Qué es lo que más les llama la atención de la vida de las celebridades? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber su opinión, sus teorías y todo lo que se les ocurra. La caja de comentarios es suya. No se corten, quiero leerlos a todos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos, con los amantes de las series turcas, con todos aquellos que disfrutan del chisme y de la buena conversación. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar el contenido y de no perderse nada. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción es un gran apoyo para nosotros. Nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y a seguir creciendo como comunidad. Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Hasta la próxima, y que el salseo continúe.